Bueno, bienvenidos a la clase 11, segunda parte, ahora sí. ¿Sí? Lo que vimos hasta recién es el método de Euler e intentamos hacer algunas interpretaciones sobre qué trataba el método de Euler, ¿sí? Fuera de lo que es la resolución en sí. ¿Sí? Entonces, como dijimos hasta ahora, el método de Euler básicamente lo que hace es aproximar una curva solución que no conocemos, pero que sí conocemos un punto sobre la curva y conocemos la pendiente para cualquier punto del espacio, si la pendiente es la recta tangente a la curva para cualquier punto del espacio, entonces podemos aproximar nuestra curva solución con la recta tangente tramo a tramo, que es básicamente lo que hace el método de Euler, ¿sí? Lo que dijimos es que cuando hacemos eso, en general cometemos un error, porque la recta tangente no se comporta exactamente igual que la curva solución, ¿sí? Porque es una recta y lo otro es una curva. Entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar mejores formas de aproximar, ¿sí? la curva con una pendiente, ¿sí? O una recta que no necesariamente sea la recta tangente. Bien. Entonces, quería empezar con el método de Heun. ¿Sí? El método de Heun es un método un poquito más avanzado que el método de Euler. No se asusten por las cuentas que parecen enormes. Ahora lo vamos a explicar y lo vamos a charlar. ¿Sí? Y yo creo que se va a entender. ¿Sí? La idea del método de Heun es la siguiente. ¿Sí? Fíjense que si yo me paro, esta es la misma curva que teníamos antes y la misma pendiente que teníamos antes con un par de dibujitos más, ¿no? Si yo me paro en cualquier punto de la curva, no, rojo no, ahí está, ¿sí? En cualquier punto de la curva podría calcular la recta tangente fácil visualmente, ¿no? Porque acá será algo así, o sea, la flechita apuntará, acá apuntará un poco más hacia abajo y acá apuntará así. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Bien. Entonces, yo dije que usar el método de Euler era tomar la pendiente en el primer punto, ¿sí? Que es esta flechita roja que aparece acá, y moverme todo un intervalo h con esa pendiente. ¿Sí? A ver, después lo que dije es, a lo sumo lo que hago es achico el h, esa es una solución. Pero bueno, en principio es decir, si yo me quiero mover desde este punto y quisiera hallar este segundo punto, ¿sí? Moverme con esta pendiente no es la mejor idea, eso está claro, ¿no? Que moverme con esta pendiente no es la mejor idea. ¿Por qué? Porque mi pendiente cambia entre un valor que es el que tenga acá y todos los valores del medio que vaya tomando hasta el valor en este último punto. Bueno, entonces lo que propone G1 es decir, pará, si la primer pendiente no te alcanza o no es una buena solución, ¿por qué no buscas una pendiente que sea el promedio entre esa pendiente y la pendiente en algún otro punto? ¿Sí? Entonces lo que va a decir es, parate en un punto, ¿sí? Y usa el método de Euler. No vamos a asustarnos del método de Euler, vamos a usarlo igual, ¿sí? Usalo. Espérate que estas flechitas las quiero volver a hacer. Usa el método de Euler y movete al siguiente punto, ¿sí? Pero no te cases con esa solución, ¿sí? O sea, este punto que ahora sería nuestra solución según el método de Euler, ¿sí? Este es el I más 1 de Euler, úsalo para calcular la pendiente en ese punto, ¿sí? Que va a ser algo así. Y ahora, con esas dos pendientes, hace un promedio, ¿sí? Volvé para el punto de atrás, ¿sí? Y usa ese promedio de pendientes para moverte. ¿Por qué? Porque la idea es, si mi pendiente varía entre un punto y otro, ¿sí? Bueno, en vez de usar una sola de todas las posibles infinitas pendientes que hay en este intervalo, usa dos y promedialas, ¿sí? Va a ser mejor que usar una sola. ¿Se entiende eso? Entonces, la idea es venir y agarrar esta pendiente roja que aparece acá, ¿sí? La segunda flechita roja que aparece acá, y trasladarla al punto anterior. Hacer esto. Y ahora calcular un promedio entre estas dos pendientes. ¿Sí? Bueno, como todos bien saben, un promedio entre estas pendientes se puede calcular con el método del paralelogramo. Aproximadamente, ¿eh? Muy gráfico todo lo que estoy haciendo. No me gusta esta. Ahí, ahí. ¿Sí? Entonces, mi nueva pendiente apunta como esta flechita verde. ¿No? Sí. Bien, entonces, ahora esto es lo que yo voy a usar como pendiente en este intervalo. ¿Por qué? Porque supongo que utilizar un promedio de dos pendientes del intervalo es mejor que usar una sola pendiente del intervalo. ¿Sí? Porque estoy metiendo más información de cómo varía mi pendiente en el tiempo, de cierta forma, ¿no? Entonces, si yo me muevo por esta flecha, ¿sí?
y me muevo todo el intervalo al igual que antes, me paro en este punto que está acá. Fíjense que ahora caí justo sobre la curva. Dio casualidad que en el ejemplo cae sobre la curva, ¿sí? Pero la idea es decir, en vez de usar una sola pendiente, voy a usar dos. ¿Y cómo voy a usar dos? Bueno, me voy a parar en un punto y voy a hacer Euler, fíjense, ¿sí? Hago Euler para pararme en el siguiente punto y cuando esté en el siguiente punto voy a calcular la pendiente. Eso se traduce a estas dos ecuaciones que aparecen acá, ¿sí? Donde lo primero que hago es calculo un I-sombrero, ¿sí? Que es este I de Euler, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Y con la fórmula de Euler. Meto el I anterior, evalúo la función f en el t anterior y anterior, ¿sí? Y multiplico por el h delta t. Si hago esto, obtengo algo que ahora no voy a llamar mi solución, sino va a ser mi solución en I+1, sino que va a ser una solución temporal en el punto, ¿sí? Que voy a usar, temporal en el sentido, no es que sea en el tiempo, temporal en el sentido de que la voy a usar un ratito y después la voy a tirar a la basura, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿No? Bien, es una solución que voy a usar para calcular una pendiente en este punto para promediar con la pendiente en el punto anterior, ¿sí? Entonces, ahora mi solución de Euler, perdón, mi solución de Heum, y en I+1 va a ser y en I más la función evaluada en t y y más la función evaluada en mi solución temporal, ¿sí? T en I+1, y en I+1. Dividido 2, estoy haciendo el promedio de estas dos funciones evaluadas, recuerden que esta función es la pendiente esa, ¿sí? Y lo multiplico por el delta t. ¿Sí? ¿Se entiende? Ay, alguien que me diga que sí, no sean malos. O sea, si el método de Euler es esto que aparece acá arriba. ¿Sí? Si nosotros quisiésemos hacer Euler, me olvido, tapo un segundo ese sombrerito y ahí tengo cómo calcular Euler. Y el método de Heum es como que tiene dos pasos, ¿no? Porque tengo un paso donde calculo una y que voy a usar una vez dentro de un minuto, y el siguiente paso donde ya con esa y calculo una mejor pendiente, ¿sí? Todo esto, a ver, todo esto que aparece acá, ¿sí? Es mi pendiente mejorada, si quieren. ¿Sí? O es una mejor aproximación a la pendiente más representativa de toda la curva. Me van a escuchar un montón decir más representativa, ¿sí? Porque yo lo que quiero es algo que me represente lo mejor posible a todas las flechitas que están en este intervalo, ¿sí? Entonces, la opción del método de Heum es, bueno, tomar dos de esas flechitas y sacar el promedio, ¿sí? Bueno, entonces, ahora lo que quiero hacer un poco es formalizar la idea, ¿sí? Escribir las ecuaciones un poco formalizadas, ¿sí? Bueno, dada una ecuación diferencial, ¿sí? De ordinaria de primer orden y una condición inicial, al igual que teníamos antes para el método de Euler, ¿sí? Lo que vamos a hacer es poder calcular el y en I+1 en función del y en I, ¿sí? Y la evaluación de la función en dos puntos dividido 2 por el delta x. Ahora recuerden que este y en I lo calculamos con el método de Euler, ¿sí? Entonces, en principio uno hace más o menos el doble de cuentas, más o menos. Pero está, o sea, en general mejora más que el doble, o sea, mejora más que el doble. O sea, es más efectivo hacer esto que achicar el paso a la mitad, casi siempre. Casi siempre. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Sí, sí, ahora sí. Entonces, ahora voy a volver un segundo para atrás y voy a decirles, ¿hay alguna otra propuesta para calcular una pendiente que sea más representativa de todo el intervalo? ¿Sí? O sea, yo Debería. tengo... ¿Cómo? Debería. Bueno, puedo evaluar en 50 puntos distintos dentro del intervalo y hacer un promedio de esos 50 puntos, ¿sí? Pero bueno, alguien acá podría haberme dicho, y fíjate que justo esta línea que une estos dos puntos, que es la que vos necesitas, si te parás en el medio de los dos puntos, la pendiente de la recta tangente es paralela. ¿Sí? Esto no se da siempre, claramente. Pero en general es una aproximación bastante buena, ¿sí? Eso es lo que propone el siguiente método, que no voy a cortar el video para pasar, sino que voy a pasar a contarlo directamente, ¿sí? El método del punto medio, ¿sí?
La idea del método del punto medio es decir, bueno, si, a ver, la falencia principal de Euler es que yo estoy usando un extremo para calcular una pendiente que después voy a usar durante todo un intervalo, cuando en todo el intervalo cambia, ¿sí? Y usar la pendiente de un solo extremo es como, no está tan bueno, porque no sabes qué pasa en el medio y qué pasa al final. Bueno, entonces, ¿por qué no usamos una pendiente en el medio, que probablemente sea más representativa de todo el intervalo? Si este intervalo es lo suficientemente chica, la pendiente del medio, ¿sí? O sea, ¿cómo decirlo? Lo voy a hablar un poco matemáticamente hablando. Eh, lo voy a decir un poco matemáticamente hablando, ¿sí? Si nosotros dijimos que en este punto la pendiente es así, ¿sí? Tiene esta dirección, y en este punto la pendiente tiene esta dirección, ¿sí? Si mi función es continua, hay un punto intermedio que va a tener la dirección que yo necesito, ¿sí? Eso se desprende directamente del teorema de Bolzano también, ¿sí? Porque al ser mi función continua, si yo tengo que, a ver, teorema de Lagrange, si yo tengo f de A y f de B, ¿sí? Existe un f de C, ¿sí? Tal que f de C sea esta pendiente que busco, ¿sí? Y ese C está entre A y B, pero yo no sé exactamente cuál es algún punto intermedio. O sea, hay un punto en todo este intervalo tal que la derivada de la función tome el valor que yo necesito, que sería el valor promedio de todas las derivadas, todas, de absolutamente todas las derivadas que pudiese dibujar en ese intervalo, ¿sí? Pero este C no lo conozco, ¿sí? Fíjense que esto aparece en un montón de cosas en matemática, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan de análisis 1, creo que esto se llama teorema de Rolle, creo que es el teorema de Rolle, que habla sobre cómo de la continuidad de la derivada y cómo encontrar un punto C tal que la derivada sea representativo de todo el coso. Fuera de eso, si ustedes hacen un poco de memoria, cuando trabajan, por ejemplo, con el polinomio de Taylor, meten una implicancia de este estilo, ¿sí? Y dicen que hay un punto C tal que el error lo pueden acotar con la f de ese punto C. Y ese punto C es un punto desconocido en este intervalo, ¿sí? No es algo nuevo que estamos haciendo. Es decir, hay un punto acá en el medio que seguro tiene la pendiente que es el promedio de todas las pendientes de eso, ¿sí? Bueno, no sé cuál es ese punto, lo voy a poner en el medio. Eso es lo que dice el método del punto medio, ¿sí? En principio es decir, bueno, o sea, el punto medio va a tener una pendiente más parecida a la pendiente que yo necesito que cualquiera de los extremos, ¿sí? Porque mi función es continua en ese intervalo y relativamente suave. No va a oscilar 50 veces entre t y ti más 1. Si oscila 50 veces es que estoy eligiendo mal el paso, claramente, ¿sí? Entonces, un poco la idea es esa, es decir, hay un C tal que cuando yo, o sea, tal que ese C me da la pendiente que es representativa del promedio de todas las pendientes. Como yo no conozco ese C, lo voy a elegir en el medio entre mi TI más 1. Ahora, para calcular esa pendiente en ese punto, voy a necesitar de alguna forma encontrar el valor de I en ese punto, ¿sí? Y para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, hasta ahora lo que sé hacer es Euler. Vamos a usar Euler. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De nuevo lo mismo que antes. Nos vamos a parar en el punto inicial, vamos a calcular la pendiente para el punto inicial y nos vamos a mover, ¿sí? Con el método de Euler hasta una solución que también va a ser temporal y con la que no nos vamos a casar, ¿sí? Y con esta solución vamos a calcular una nueva pendiente. La única diferencia es que lo que vamos a estar haciendo ahora es movernos en vez de un paso entero h, ¿sí? O delta t, nos vamos a mover un paso delta t sobre 2 para pararnos en el punto medio. Entonces, lo que voy a hacer es voy a calcular lo que voy a llamar y sub i más 0,5, ¿sí? Porque no es i más 1, es i más un medio. Si yo estoy parado acá en i y este es i más 1, estoy parado ahora. O sea, este punto está en i más un medio, que va a ser la función en i más, perdón, el y anterior más la función evaluada en t y y, ¿sí? Por delta t por 0,5, ¿sí? O por un medio de delta t. ¿Sí? Esto sería equivalente a decir, bueno, voy a hacer Euler, pero con el paso de la mitad del paso inicial. ¿Sí? Bueno, mi TNI más 0,5 es TNI más delta t sobre 2, ¿no? Esto creo que está claro, creo que está claro. No sé si alguien no lo entiende, me dice. Entonces, una vez que yo me paro en este punto, puedo volver a calcular la pendiente, ¿sí? En este punto, que será esta recta roja que aparece acá, ¿sí? Y esta recta roja que aparece acá, ¿quién es? Y bueno, si mi ecuación diferencial es la derivada, perdón, la derivada de y respecto de t
igual a f de yt, ¿sí? Bueno, será pararme en este punto t en i05, y en i05, ¿sí? Acá lo llamé y más 1, pero en realidad 0,5, ¿no? Me paro en este punto, calculo la pendiente, que es la evaluación de esta función en esos valores, y con esta pendiente voy a trabajar desde el punto anterior, ¿sí? Me vuelvo a parar en el punto anterior, meto la nueva pendiente y la multiplico ahora sí por el paso entero, ¿sí? Entonces, ahora en vez de trabajar con esta pendiente, trabajo con esta que aparece acá, que es la misma pendiente verde que dibujé acá en verde oscuro, ¿sí? Entonces, si me muevo, vuelvo a caer en un punto más cercano a la curva original, ¿sí? ¿Esto se entiende? Repaso. Voy a aplicar Euler para el método de Geun y para el método de punto medio y para cualquier otro método que veamos después van a ver que en realidad también estamos aplicando siempre Euler primero, ¿sí? Entonces, el método de Euler es el que en general más error tiene, pero para el resto de los métodos voy a primero aplicar Euler y después hacer alguna corrección, ¿sí? En general estos métodos se llaman métodos, tienen muchos nombres, ¿no? Pero uno de los métodos es el método de predictor-corrector, ¿sí? Porque yo lo que hago es predecir un valor, ¿sí?, temporal y después corrijo el valor, ¿sí?, utilizando el valor temporal con el que predije. Se usa en el método del punto medio, lo usamos en el método de Geun, ¿sí? Acá también es un predictor corrector, porque primero predigo un valor y después corrijo, ¿sí? Bueno, entonces, estos métodos, sí, que suelen ser de la familia de lo que se llama predictor corrector, me va a permitir a mí calcular una mejor solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Comentario al pasar. Métodos, a ver, esto es un método de resolución de ecuación diferencial con estructura de predictor corrector, ¿sí? Hay infinitos métodos predictores correctores que se usan para otra cosa. Por ejemplo, filtro de Kalman, para los que sean de automatización, que van a ver más adelante, ¿sí? La formulación del filtro de Kalman es la de un predictor corrector también. Lo que pasa es que no es para resolver una ecuación diferencial, es para otra cosa, nada más, ¿sí? Bueno, entonces, por último, ¿sí?, charlando un poquito de esto, ¿sí?, podemos formalizar, al igual que hicimos antes, ¿sí?, que dada una ecuación diferencial con una condición inicial, ¿sí?, podemos encontrar la solución utilizando el método del punto medio para todo i con esta ecuación, donde acá aparece la f evaluada en y, i más un medio, x, y más un medio. ¿Sí? Que en el ejemplo era y y t, acá es y y x. ¿Sí? Recuerden que para calcular este y lo que vamos a tener que hacer es aplicar Euler necesariamente una vez. Entonces, de nuevo, es un método que se hace en 2 pasos. Bien. Y por último, no sé por qué no salió en la tabla de contenido. Por último, lo que les quería dejar, para que no me odien tanto por esta clase horrible, cortita pero horrible, era compartirles, digamos, cuáles son las ecuaciones que rigen cada uno de estos métodos, ¿sí? A ver, si ustedes lo buscan, aparecen, están, estas mismas ecuaciones aparecen, ¿no? Porque es acá en Euler, cuando formalizamos, perdón, en Euler cuando formalizamos, aparece, en Geun cuando formalizamos, aparece, lo único que no aparece es quién es esta Y sombrero, ¿sí? Y en punto medio, cuando formalizamos también aparece, lo único que no aclara bien es quién es esta Y en I más un medio, ¿sí? Bueno, acá lo dejo explícito todo, acá hay un error, ya me estoy dando cuenta. Y, este es en I más un medio, y esto está bien, y lo único que falta acá es un sobre 2. Antes de subir las diapositivas, después les resubo las diapositivas, ¿sí? Es sobre 2 porque el método del punto medio avanza medio paso con Euler, ¿no? Esto está bien. Avanzamos medio paso para la predicción, y en la corrección avanzamos un paso entero. Medio paso, un paso. Acá en los dos casos avanzamos un paso, ¿no? Un paso y un paso. Lo que pasa es que avanzamos un paso, retrocedemos ese paso y volvemos a avanzar. Acá lo mismo, porque avanzás medio paso, lo retrocedes y después avanzás el paso entero. La única diferencia es que acá haces un promedio de cosas y acá solo usas la información en medio paso. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Por ahora no. Por ahora no. Bien. ¿El resto tiene alguna pregunta? No, no.
Bueno, esto parece horrible, pero es generalmente fácil de programar, ¿sí? Digamos, porque lo único que hay que hacer es tener alguna función f donde nosotros podamos evaluar, ¿sí? Entrar con un paso h o delta x, como lo quieran llamar, y salir con un i, tiempo a tiempo. Y como con, o sea, y para calcular el y en i más 1 utilizo el y en i, ¿qué vamos a tener que usar seguro? While, ¿Sí? O un for, ¿sí? Alguna forma de iterar, porque nosotros tenemos que calcular el valor siguiente en función del valor anterior. Siempre que tengamos que calcular un valor en función de un valor anterior, tenemos que usar algún bucle de iteración, algo que nos permita a nosotros ir paso a paso calculando los valores, ¿sí? Bueno, eso, nada más. Si no hay ninguna pregunta, corto la grabación.